chico que trabajaba en una RT y me dice, bueno, pero eso no es tan así, le digo. Y yo le decía, esto lo que estamos viendo es muy genérico, muy por arriba, y para que se entienda básicamente. Obviamente que hay un montón de circunstancias discutibles, no claras, que hay un montón de situaciones más complejas, pero reitero, estos son criterios básicos como para que ustedes entiendan qué va a estar cubierto, porque mañana ustedes tienen un cliente como contadores, por ejemplo, y le dice, che, ¿tú está el problema? ¿Esto me lo cubre la RT o no? Y por lo menos para que sepan dónde están parados. Porque si no, dicen, no, no tengo idea si lo cubre la RT o no. Y por lo menos mínimamente tiene que saberlo. Después, obviamente, sí, habrá que ver con el abogado, pero mínimamente deben tener idea de qué cubre la aseguradora. Bien. Ustedes lo que no entiendan, pregúntenlo. Me frenan y me preguntan. No esperen hasta el final. Pregunten ahora si no entienden. Profe, Sí. también cubre el camino hacia el trabajo, ¿no? Eso es, sí, pero eso lo vemos después. Ah, bueno. Pero está bien, sí. Pero esa es la tercera contingencia. La primera es accidente de trabajo. La segunda, enfermedad profesional. La tercera es accidente in itinere, que es lo que me estaba preguntando recién. Pero sí. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda que haya quedado? Bien. Contingencia número 2. Enfermedades profesionales. Enfermedad, todo proceso patológico produce un menoscabo en la salud física o psíquica del trabajador. Mismo concepto de enfermedad, pues son todas enfermedades. Ahora, ¿qué le vamos a agregar a ese concepto? Es que son procesos patológicos que producen el menoscabo a la salud física o psíquica del trabajador que se encuentran en un listado que elabora el Poder Ejecutivo Nacional. Así es simple. No vamos a hacer mucho más complejo el asunto porque es más complejo, pero para que ustedes lo tengan simple. Hay un listado que establece las enfermedades que son consideradas enfermedades profesionales. Si la enfermedad no está en ese listado, elaborado por el Poder Ejecutivo, no está dentro del listado de enfermedades profesionales, en principio no es enfermedad profesional, pasa a enfermedad inculpable. Hay una forma establecida en la ley para que una enfermedad no listada pueda ser incluida si se hace un procedimiento particular para que sea incluida. Eso hasta ahí tienen que saber ustedes. Pero lo importante es que no es, o sea, enfermedad inculpable es todo proceso patológico que produce un menoscabo en la salud física y psíquica del trabajador, que tenga vinculación con el trabajo y que se encuentre en el listado que elabora el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, esta enfermedad se produce por el trabajo, pero también tiene que estar en ese listado. Si no está en el listado, no lo cubre el asegurador. Los listados, a su vez, tienen que ver con los agentes de riesgo, esto no hace falta que lo sepan, pero ustedes van a ver que, según el trabajo que tienen, hay distintos agentes de riesgo. O sea, claramente que una persona que trabaja, la hipoacusia, por ejemplo, ¿es una enfermedad profesional? Sí, pero según el trabajo, una persona que trabaja en una biblioteca no puede decir que tiene hipoacusia como enfermedad profesional, porque no tiene un agente de riesgo para producir hipoacusia. Ahora, una persona que trabaja con un con el que perforan el tinto, así con un montón de cosas, es un tema mucho más complejo. Pero sí es importante saber que no solo es una enfermedad que la persona se le haya producido en virtud del trabajo, sino que tiene que estar en el listado. Si no está en el listado, como principio general, no está cubierta por la aseguradora y pasa a enfermedad inculpable. Hay un procedimiento para incluir una enfermedad no listada, que no hace falta que lo sepan, sí tienen que saber que existe la posibilidad. Todo esto que yo les vengo diciendo, después vamos a ir viendo que hay una situación que tiene que ver ya con los procedimientos, los procesos judiciales y qué fueron pasando con estos temas. Pero vamos a verlo tranquilo.
Lo importante, usted tiene que saber lo que dice la ley en cuanto a las contingencias cubiertas. Tercera contingencia, accidentes in itinere. ¿Qué son los accidentes in itinere? Son aquellos accidentes que se producen en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Todo accidente que tenga un trabajador durante ese lapso y durante ese trayecto está cubierto como accidente de trabajo. O sea, está cubierto como accidente in itinere, que es una de las contingencias cubiertas por la ley de riesgo del trabajo. Ahora bien, ustedes saben que para ir de un trayecto al otro, no es necesario que el trabajador tenga una declaración jurada de trayecto, decir, bueno, yo voy a agarrar todos los días tal calle, voy a doblar en tal, seguir en tal. No. Tiene que tratarse de un trayecto lógico y razonable. Muchas veces el trayecto no es el más corto, pero puede ser más rápido. Puede ser que el trabajador se desvíe para agarrar, por ejemplo, circunvalación, porque lo va a llevar mucho más rápido que si fuera por adentro, aunque puede ser más corto el camino por las calles interiores. Lo importante es que el trayecto sea lógico. O sea, si yo, por ejemplo, tengo el trabajo en Pellegrini y Corrientes, ¿no? Y tengo mi domicilio en Pellegrini y Ayacucho, yo no puedo tener el accidente en Pellegrini e Italia y plantear que es un accidente in itinere. ¿Por qué? Porque estoy desviado. No tengo una razón lógica para si yo me estaba yendo de mi trabajo a la casa para estar 3 cuadras para el otro lado. La ley no admite la posibilidad de que yo me desvíe. Después vamos a ver cuáles son las excepciones, pero la ley como principio general no me admite la posibilidad de que yo me desvíe para ir a pagar un impuesto, para pasar por el supermercado, para ir a visitar a mi pareja, para llevarle algo a un amigo. Si yo me desvío del trayecto, pierdo la cobertura. Se lo aviso porque es así. Puede que el trayecto haya sido que en vez de Pellegrini agarró por calle Montevideo. Puede ser porque podría resultar un trayecto lógico, más si uno dice, no, pues Pellegrini está muy atascado ahora, en Montevideo más rápido porque no tiene semáforo. Podría ser razonable. Pero reitero, tiene que ser razonable. Habrá situaciones medias grises, como siempre, pero cuando no es razonable, no es razonable. Si está el accidente es para otro lado, es para otro lado. Acá muchas veces se ha planteado ciertos desvíos porque fui a comprar un medicamento y después sí me fui para mi casa. Si se desvió, se desvió. Si se fue para un lado que no iba, no lo va a cubrir la aseguradora. La aseguradora cumple solo trayecto casa-trabajo, trabajo-casa. Franja horaria. La franja horaria también tiene que tener una razonabilidad. Yo no puedo estar a 5 cuadras y tener el accidente 2 horas después de salir del trabajo. Porque claramente me fui a hacer otra cosa y después me fui a mi casa. ¿Me explico? Porque si yo salí a las 7 de la tarde y el accidente lo tengo a las 9 de la noche y tengo un trayecto de 5 cuadras del trabajo a mi casa, es que claramente yo no me fui del trabajo a mi casa, sino me fui para hacer 5 cuadras. Entonces hay un lapso temporal también que tiene que ser analizado, que obviamente para eso están las investigaciones de la aseguradora antes de pagar, porque antes de pagar investigan. Porque no van a querer pagar un siniestro, entonces que van a ver si hubo un accidente de tránsito, irán a ver el sumario policial a ver a qué hora se produjo el accidente. Si el accidente se produjo en un horario que no coincide con el horario de salida del trabajo, no lo van a querer pagar. Por eso hay que estar claro en que el accidente in itinere cubre solo trayectos casa-trabajo, trabajo-casa, en límites temporales y espaciales lógicos y razonables. Profe, dentro de lo lógico también entra si, por ejemplo, una infracción del trabajador conduciendo, por ejemplo. También la ley del trabajo se apartaría. Por ejemplo, va a 150 kilómetros por hora. El tema de la culpa grave, yo creo que ahí es un tema medio espinoso. Creo que igual
si tuviste una culpa grave, te van a cubrir igual. Si estabas dentro del trayecto y dentro del margen horario, te van a cubrir igual. Si tuviste culpa grave. No te van a cubrir por dolo, obviamente, si el accidente te lo hacía a propósito, y por una culpa extremadamente grave, que bueno, ahí entra el criterio, si ir a exceso de velocidad es extremadamente grave o no. Según a dónde te agarró 150 km/h. Si te agarró en la ruta y el máximo a 130, no creo que sea para no cubrir, más allá de que haya una infracción. Pero otra cosa era 150 por una calle como Montevideo. Por eso, todo es muy para el caso concreto. Pero más allá de eso, y está buena la pregunta, vuelvo a lo mismo, estamos dando un criterio genérico, no tan puntilloso, pero sí, de hecho después se empiezan a discutir este tipo de situaciones. Cuando hay culpas extremadamente graves, si hay cobertura o no. Aclaro también algo. Dentro del accidente in itinere, muchas veces el que causa el accidente es un tercero ajeno. Por ejemplo, va el trabajador en una bicicleta y lo pisa un auto. Y acá tenemos el que manejaba, el titular del auto, la aseguradora del auto y la ART. 4 personas que tienen que pagar, según la ley. Porque primero el que tiene que pagar según la ley es quien causa el daño. O sea, el que manejaba. Después tenés responsabilidad objetiva del dueño del auto. Después tenés el seguro del auto, que también tiene la obligación de pago. Y también tenés la aseguradora de la ART porque la persona estaba yendo a su casa. Todos esos sujetos obligados al pago no significa que el trabajador tiene derecho a cobrar 4 veces. Tiene derecho a cobrar una sola vez, pero le puede cobrar a uno o a otro, después veremos, o puede que pague la aseguradora y termine después repitiendo contra la aseguradora del auto, y la aseguradora del auto lo va a tener que pagar. Pero bueno, eso es para dar un ejemplo de más o menos cómo funciona el sistema, porque en general la gran mayoría de los accidentes in itinere son accidentes de tránsito. Hay otros, sí, hay robos, robos con lesiones, y son accidentes in itinere, robos en parada de colectivo, con una puñalada, un disparo, golpes de puño, caídas del colectivo, caídas en la vereda, pero la realidad, yo diría que más del 80% es accidentes en la vía pública, con accidentes de tránsito, con moto principalmente, bicicleta o auto. Pero bueno. Profe, Sí. y si en tu horario laboral, por ejemplo, te mandan a hacer un trámite, ¿sería por el hecho? O sea, ¿sería un accidente de trabajo por el hecho? Claro, porque vos estás ahí, estás haciendo tu tarea, porque si dentro de tus tareas están a hacer trámites, porque puede pasar, es normal, alguien que es administrativo, mira, tenés que ir al banco, tenés que ir a hacer esto, o estás recibiendo una orden directa del empleador, mira, necesito que vayas a pagar la factura de luz del local, acá el Rapipago de acá a una cuadra, y tener un accidente ahí, eso ya es por un accidente de trabajo. Claro, ahí te lo cubre. Sí, si bien vuelvo a lo mismo, sea uno o sea otro, la cobertura va a ser la misma, pero es nada más una distinción, si se quiere, teórica. Pero eso sería un accidente de trabajo, no un accidente in itinere, porque no estás yendo a tu casa. Claro. Estás volviendo, o sea, no estás yendo al trabajo y estás volviendo. Estás dentro del trabajo y estás haciendo tareas inherentes al trabajo. Si algo que no estaba dentro de tus funciones lo cubre igual la RT. Tema también complejo de responder. ¿Qué pasa? La RT, en principio, uno tiene que declarar los trabajadores que tiene en función de las tareas que realiza. O sea, si yo tengo a alguien que es cadete, que tiene una siniestralidad alta, la persona como cadete la tengo que tener anotada como cadete, no en otra categoría. Después va a entrar una discusión, una pelea contra el RT si yo saco una persona que es empleado interior de un local y lo mando a hacer cuestiones de cadetería. Se va a armar una discusión, una pelea. Pero bueno, en la práctica digamos que va a terminar cubriendo la aseguradora, más allá de cierta
discusiones, o en su caso, repeticiones que pueda hacer la ART contra el empleador por alguna reticencia dolosa en cuanto a la declaración de los empleados, pero bueno, no me quiero meter mucho en eso, que es bastante más complejo. Tres excepciones que tiene la regla del trayecto casa-empleo, empleo-casa. Primera excepción, caso de pluriempleo. O sea, la ley me va a permitir que yo modifique ese trayecto en caso de que yo tenga otro trabajo, y lo que estoy haciendo es ir de un trabajo a otro, y después de ese otro trabajo me voy a mi casa. En caso de pluriempleo que está declarado, la ley admite la modificación de ese trayecto que dijimos, porque una persona puede estar saliendo de un trabajo para ir a otro trabajo, pero esto tiene que estar declarado previamente. Lo mismo que la segunda excepción, que es el cuidado de familiar enfermo no conviviente. Si yo estoy enfermo, cuidado de un familiar, sí, familiar enfermo no conviviente, yo tengo que declararlo previamente y decir, mire, yo esta semana voy a ir de trabajo a mi casa, y de mi casa a lo de un familiar, me voy a quedar 5 o 6 horas y después me voy a ir a mi casa porque lo estoy cuidando o ayudando con algún problema físico. En ese caso lo tengo que declarar previamente la asistencia a este familiar, declarar el domicilio, y ahí tengo cobertura con la misma triangulación, o sea, mi casa, trabajo, casa del familiar, mi casa. Por último, tenemos el caso de cuando se asista a instituciones de estudio oficiales. Por ejemplo, ustedes que están yendo a la universidad. Si ustedes van a la universidad, tienen la posibilidad de tener cobertura de casa a trabajo, trabajo, universidad, universidad a casa. ¿Entienden? En ese caso también tienen cobertura por esta modificación del trayecto, se llama por razones de estudio en organismos oficiales de educación. En ese caso también pueden modificar el trayecto para ir, por ejemplo, a la universidad, y van a tener cobertura igual en caso de que tengan algún accidente. Esas son las tres excepciones que tiene la regla del accidente in itinere, donde yo me puedo desviar del trayecto casa-trabajo y tener cobertura igual como accidente in itinere. ¿Alguna duda respecto a accidentes, a contingencias cubiertas? Yo, profe. Mi duda es, en las tres excepciones, igualmente Sí. me cubre, por ejemplo, si yo del trabajo voy a, ya sea mi casa, Sí. y desde mi casa al otro trabajo, a la facultad o a la institución, igual me lo cubre ese trayecto. O sea, yo ya fui a mi casa del trabajo y después voy al otro lugar. O sea, si vos tenés pluriempleo y al mismo tiempo tenés razones de estudio, No. En cualquiera de las tres excepciones, si yo Sí. del trabajo voy a mi casa y a partir Sí. de mi casa voy al otro lugar, cualquiera de las tres excepciones. Por ejemplo, a la facultad. Yo ya pasé por mi casa, eso quiero decir. No, a ver, mi interpretación en esto, no, te digo la verdad, no me habían preguntado nunca y nunca me había hecho esa pregunta yo tampoco, pero entiendo que no, entiendo que si vos ya llegaste a tu casa, cortaste esa cadena. Esto es cuando vos no podés llegar a tu casa y porque no tenés el tiempo material, entonces tenés que salir del trabajo y te tenés que ir a la universidad. Claro, sí, eso más que no. Porque hablaste de la Es mi triangulación y me quedé. interpretación. Es mi interpretación, yo creo que es así. Mi interpretación es que es para ese caso. O sea, si yo voy a trabajar, no sé, de 8 de la mañana, salgo a las 12, y curso a las 7 de la tarde, no creo que no voy a tener cobertura de la RT, para mí, yendo a la universidad a las 7 de la tarde, porque ya se cortó ese nexo. No es el objetivo de la norma. La norma tiene como objetivo cuando el trabajador tiene que salir del trabajo e ir al estudio. Claro, sí. Yo creo que cuando vos te vas directo a tu casa, cortaste la posibilidad. Claro, sí, yo más que nada por la duda esa de que hablaste de la triangulación y para que no es en cualquier orden más que nada. O sea, sí o sí tenés que Yo pasar. siempre lo entendí como una cuestión de triangulación, cuando vos precisamente cortás el trayecto trabajo-casa, casa-trabajo, porque si no, no lo estás cortando, lo estás haciendo trayecto trabajo-casa, casa-trabajo. Listo, se terminó la cobertura. Sí. Ahora, cuando vos evitás esa cobertura y haces una triangulación, en esos casos puntuales donde la ley te da la cobertura. Bueno, perfecto. Gracias. Como les digo antes, chicos, a veces estas cuestiones son, reitero,
y como estas miles. A ver, le voy a dar un ejemplo también de cosas, yo pues no me pongo en situaciones de casuística, pero me caí en el palier del edificio. ¿Es trayecto de casa al trabajo o no es trayecto? Estas son discusiones reales. Reales. Personas que se resbalaron en el hall del edificio y se golpearon y se quebraron y plantearon a la ART que estaban camino al trabajo. Y empieza la discusión. ¿Hasta dónde yo salí de la casa y dónde no salí? Y ahí entra todo también una gran discusión. ¿Qué es? ¿De la puerta de mi casa o es desde el palier o es desde que salgo del edificio? Por eso les digo, como este tipo, sí hay un montón de cosas. Pero bueno, entrar en casuística, y para eso están los juicios, pues se empiezan a discutir todas estas situaciones que uno por ahí no las piensa cuando se redacta la ley, o no está del todo. Es imposible, nosotros siempre decimos lo mismo del derecho. El derecho no puede regular todas las situaciones que puedan ocurrir en la vida humana, todas las circunstancias en una vida en sociedad que pueden ocurrir. Son infinitas. Lo que hace es tener criterios genéricos para las cosas que ocurren. Ahora, cuando hay un hecho que es gris, bueno, se discutirá y un juez entenderá y fundamentará por qué considera que es una cosa y no otra. Bien. Pasamos un poco ahora a explicar cómo funciona en la práctica. ¿Y qué fue lo que se fue sucediendo a lo largo de todos estos años con la ley de riesgo? Por lo menos para que lo entiendan y se ubiquen un poco. En la práctica, ¿qué es lo que produce? Cuando un trabajador tiene un accidente o una enfermedad, lo que hace es denunciarlo. La primera pregunta es, ¿quiénes están legitimados para hacer una denuncia de un accidente o una enfermedad profesional? Puede ser del trabajador o puede hacerla el mismo empleador. Y el trabajador se la puede hacer al empleador o puede hacerla a la ART. Si se la hace al empleador, el empleador está obligado a denunciar a la ART. Vale decir, tanto trabajador como empleador son las personas habilitadas para denunciar la existencia de un, hasta ahora, aparente o supuesto accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ahora bien, ¿quién es el encargado de determinar si va a aceptar o no va a aceptar el siniestro? Y el que va a aceptar o no el siniestro es la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque la aseguradora puede decir que acepta el siniestro, en cuyo caso entiende que es una contingencia cubierta por la ley de riesgo, o la aseguradora puede notificar diciendo, no señor, lo que usted tiene es algo preexistente al trabajo, o es algo que usted tuvo un accidente inculpable o una enfermedad que no se corresponde con las listadas en el artículo 6, que no está dentro del listado. Cualquiera de esas respuestas derivan que, automáticamente, el que va a tener que pagar es el empleador, porque la ART no va a pagar. Como toda compañía de seguro, de cualquier cosa, porque cualquier compañía de seguro gana plata, precisamente no pagando los siniestros, sino tratando de pagar la menor cantidad de siniestros posible. Entonces, ustedes se darán cuenta que las aseguradoras, cuando el tema es dudoso, tienden al no más que al sí. No es que tienden al sí fácil, por el contrario, tienden al no. Cuando el tema es claro, bueno, sí, obviamente lo toman, pero cuando el tema está ahí, que no se sabe, que no se está muy claro, se toman un tiempo, investigan, y bueno. Ahora, si rechazan el siniestro, ¿quién tiene la posibilidad de impugnar este rechazo? Y la tiene el trabajador, no la tiene el empleador. El trabajador es quien puede impugnar el rechazo ante la comisión médica, que es un órgano del Poder Ejecutivo, o puede no impugnarlo, aceptar lo que dice la ART, en cuyo caso pasa a pagar el empleador. ¿Por qué? Porque el empleador va a pasar a pagar la licencia por el accidente o enfermedad culpable. No vamos a dar todo el procedimiento administrativo. Lo que sí vamos a decir es que la ley tenía establecido, tiene en realidad, un sistema, si se quiere, recursivo o de control de la aseguradora por parte de la comisión médica. Entonces la comisión médica es la que
ante la solicitud del trabajador es la que va, por ejemplo, cuando el trabajador impugna el porcentaje de incapacidad que le dieron o no está de acuerdo con algo, es la comisión médica la que revisa y la que dictamina cuánto es lo que tiene que, le modifica lo que planteó la RT, etc. Entonces la comisión médica es un órgano administrativo del Estado que controla lo que dictamina la RT en cuanto a la incapacidad, al mismo cuánto le tiene que dar rehabilitación al trabajador, hace como una suerte, si se quiere, de control de lo que hace la RT con el trabajador. No solo en cuanto a lo que le da, sino también en cuanto a si acepta o no los siguientes. Ahora, cuando toman un siniestro, empieza lo que se llama ILT, que es incapacidad laboral temporal. No puede ser provisoria, definitiva, pero vamos a verlo muy por arriba. ILT, cuando el trabajador, esto es cuando se acepta el siniestro. La ILT hace que los primeros 10 días sean pagados por el empleador, siempre. Si quieren, véanlo como una... ¿Pagado qué? La prestación dineraria. Acá comienzan las prestaciones dinerarias en especie. Ustedes siempre piensen que estos 10 días, estos primeros 10 días, son como una suerte de franquicia. ¿Por qué? Dentro de la cantidad de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales que pueda haber, el 70%, no sé si el 70%, es un número que yo tiro, pero la mayoría son cosas que se resuelven dentro de una semana. 8, 9, 10 días. Entonces, esos 8, 9, 10 días siempre los paga el empleador. Quiere decir que la ART se ahorra muchísimo dinero no teniendo que pagar el salario de esos 8, 9, 7, 5, 3, 2 días que tienen que pagar en la mayoría de los casos de accidentes leves. O sea, si yo estoy trabajando y me doblé por ahí, me doblé un poco el tobillo y por ahí me dicen, bueno, reposo una semana, y esa semana ¿quién la paga? El empleador. ¿Por qué? Porque los primeros 10 días los paga a partir del día 11, empieza a pagar la RT. Los primeros días paga el empleador, después a partir del día 11 empieza a pagar la RT. ¿Qué le paga? Le paga un ingreso equivalente a la remuneración que tiene el trabajador. La incapacidad laboral temporaria dura, que es el tiempo donde se le da la prestación en dineraria y la prestación en especie, o sea, el tratamiento, los médicos, los remedios, dura hasta que la persona tenga un alta. Esa alta puede ser con incapacidad o sin incapacidad. Si le dan el alta sin incapacidad, la persona vuelve a trabajar y punto. Si le dan el alta con incapacidad, la persona la recalifican, vuelve a trabajar y le pagan la incapacidad, y le paga la RT, la incapacidad como indemnización, por el porcentaje de incapacidad que tiene. Obviamente que si la persona se muere en un accidente de trabajo, todo esto no ocurre directamente, se paga la indemnización. No hay ILT, no hay rehabilitación, no hay nada. Está muerta la persona, se va a pagar a los derechohabientes una indemnización dineraria por muerte. Lo mismo que cuando hay gran invalidez, pero bueno. Ahora, ¿qué tipo de indemnizaciones? No estamos hablando de prestaciones dinerarias, estamos hablando de indemnizaciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos primero prevención, prestaciones, recalificación, por último indemnización, que es cuando queda una incapacidad? ¿Cómo se paga una indemnización según la ley de riesgo de trabajo? Bueno, según la ley de riesgo de trabajo, las indemnizaciones que se pagan son tarifadas, que se hacen con un cálculo, con una fórmula que tiene o pondera la edad que tiene la persona y cuánto es lo que cobra. Esos son los factores más importantes, la edad y cuánto gana. Cuanto más grande sea la persona y menos cobre, menos va a ser el monto. Cuanto más joven y más cobre, más va a ser el monto que tiene derecho a cobrar. Es un cálculo, un índice matemático, que va a fluctuar en relación a esos dos parámetros que yo les dije. Y siempre, perdón, porcentaje de discapacidad también. O sea, los tres elementos que modifican es porcentaje de incapacidad, edad y ingresos.
Ahora, durante mucho tiempo, y acá ustedes pueden preguntarse, algunos de ustedes que han escuchado la industria del juicio, la RT, qué fue lo que pasó, por qué se habló de industria del juicio, bla, bla, bla. Bueno, esta indemnización tarifada durante mucho tiempo era una indemnización que muchas veces se encontraba, sobre todo para los trabajadores que ganan poco, inferior a lo que hubieran cobrado si, por ejemplo, hubieran tenido un accidente de tránsito. Entonces, ¿qué pasaba? Que si yo tenía un accidente y se me cortaba un pie en un accidente de tránsito, a mí me pagaban 1 millón. Pero si a mí, que tenía un sueldo de los más bajos, se me cortaba un pie trabajando, me pagaban 500.000. Porque eso daba el cálculo. Entonces, lo que fue ocurriendo con el tiempo es que en nuestra carrera de los abogados dijeron, perdón, no puede ser. ¿Por qué un trabajador tiene menos derecho a cobrar por un daño que tuvo que el que tendría si esa persona hubiera tenido un daño en la vía pública por un tema de responsabilidad civil de un tercero? Algo está mal. Acá se está afectando el principio de igualdad, principios constitucionales que tienen que ver con el derecho a la propiedad, el principio de igualdad ante la ley. O sea, el ser trabajador me deja en una posición peor y tengo el mismo daño que otro. Entonces, entre muchas cosas, se planteó la inconstitucionalidad de la ley, en este punto, se planteó la inconstitucionalidad de la ley también en relación al listado de enfermedades profesionales, a plantearle que si una enfermedad, por no estar listada, no puede ser excluida del sistema. Se planteó la inconstitucionalidad de un artículo que era el 39, inciso 1, que vedaba la posibilidad de demandar al empleador, decía solamente se podía demandar a la RT. Y se planteó una inconstitucionalidad que antes el sistema decía solamente iba a la justicia federal y bueno, termina. Esas inconstitucionalidades siempre se daban porque terminó la justicia provincial, porque decían que no tenía nada que ver la justicia federal en esto, no había interés federal en juego. No me quiero meter mucho en el tema porque son muy técnicos. Pero sí me quiero ir a este punto, a los criterios de por qué uno cobraba más o no cobraba menos. Entonces, principalmente, se dio una inconstitucional en cuanto a los jueces dijeron, es verdad, no puede ser que el trabajador tenga derecho a cobrar menos de lo que hubiera percibido si hubiera sido un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces, admito que el trabajador pueda hacer una acción civil contra el empleador. Una acción civil de daño, de responsabilidad civil, como si tuviera un accidente de tránsito. Una acción civil. Bien, entonces empezaron a admitir esas demandas, que eran demandas civiles y decían, yo no quiero aplicar lo que dice la ley de riesgos, yo quiero aplicar la vía civil. Pero ¿qué pasó con los empleadores que hacían? Citaban a las aseguradoras y decían, pero yo tengo una RT, la cito al juicio, porque si a mí me están reclamando civilmente, que te pague la aseguradora, ¿para qué le pago? ¿Y qué hacían las aseguradoras en ese momento? Le decían a los empleadores y al juez, está bien, señor juez, me citaron a este juicio, yo vengo, pero mi límite de cobertura es tal, que es el que dice la ley de riesgo. Yo pago en razón de la indemnización tarifada. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo cobro de prima. Yo cobro de prima un número que está calculado en virtud de mi riesgo. En mi riesgo tenés que pagar lo que dice la ley de riesgo. Y bueno, pero, o sea, usted va a cubrir 500.000. Bueno, yo cubro 500.000 porque ese es mi contrato de seguro con el empleador. Y la diferencia, y bueno, la tendrá que pagar el empleador. Entonces, durante mucho tiempo se dio esta situación que se hacían demandas, tanto al empleador como a la aseguradora por acción civil y la aseguradora por la acción de la ley de riesgo. Entonces la aseguradora pagaba una parte y el empleador terminaba pagando una diferencia. Muchas veces hacían por 2 juicios distintos, duró mucho tiempo. Hasta que llegó un momento, además tenías otro problema, que era que los pisos indemnizatorios de la acción que establecía la ley de riesgos eran muy bajos. Entonces, por eso nadie quería utilizar el sistema tarifado y todos iban por la acción civil, porque eran muy bajos los pisos que establecía. Con lo cual, todo el sistema derivó en una serie de modificaciones
que terminaron en el dictado de la ley 26773, si no me equivoco con el número, que estableció 3 principios básicos que trataron de reordenar el sistema. ¿Cuál fue el primer principio? Que estos 3 puntos son importantes, que fueron el ordenamiento del sistema de la ley de riesgo. El primero fue el derecho de opción excluyente. ¿Qué dijo la ley? La ley dijo, de ahora en más, señores, previo a esto, se modificaron los pisos y se elevaron muchísimo. Es más, los topes pasaron a ser los pisos. Se elevaron muchísimo los pisos que se pagaba por punto de discapacidad. Se levantaron un montón. Y el reordenamiento de la ley de riesgo lo que dijo es, de ahora en más, señor trabajador, usted tiene que optar. Hay un derecho de opción excluyente. O usted va por la vía civil, en cuyo caso va a aparecer el empleador, la aseguradora, y usted tendrá que hacer un juicio civil como cualquier otra, demostrar el daño, etc. Y usted cuanto más daño demuestre, más le van a pagar, exactamente igual que si fuera un accidente de tránsito. O usted va por la ley de riesgos, y si va por la ley de riesgos, además de lo que diga la fórmula, le vamos a dar un 20% más en concepto de otro daño que pudiera tener. Este 20% dónde salía, que en los juicios civiles siempre se paga daño moral, que generalmente se traduce en un 20% del daño material. En los juicios no había daño moral en la fórmula. Entonces metieron un equivalente al daño moral y elevaron mucho los pisos. Que con lo cual lo que ocurría, y lo que ocurre al día de hoy, es que ya ahora no se produce, no hay tanta diferencia. Es más, muchas veces la tarifada que conviene, la de la ley de riesgo, es más alta. Pero lo que le dijo la ley es, señor trabajador, usted elija. ¿Quiere ir acá o quiere ir por acá? Decida usted. Pero ya no puede hacer que le mando a uno por una y a otro por el otro. O va por acción civil, en cuyo caso la RT paga lo que salga de la fórmula, y si existe alguna diferencia la pagará el empleador, o va por la vía tarifada, y la tarifada va a ser lo que dé la tarifa más un 20%. Y eso lo va a pagar siempre la RT porque el empleador está cubierto por eso. Si usted cree que le va a ir mejor con una civil, vaya por la civil. Si no, se va por la sistémica. Y hoy la realidad es que la gran mayoría le conviene no ir tanto al juicio, sino ir a ver cuánto cobra por la ley de riesgo. La segunda modificación importante fue que el sistema anterior tenía indemnizaciones de pago periódico y de pago único. El sistema actual pasó a todas las indemnizaciones con las indemnizaciones de pago único. O sea, derecho a cobrar todo de un solo pago para el trabajador. Y por último, el otro punto importante que se modificó es la actualización de los pisos indemnizatorios a través del índice RIPTI, que es remuneraciones disponibles promedio de los trabajadores estables. O sea, los pisos indemnizatorios, que es lo mínimo que puede cobrar un trabajador por cada punto de incapacidad, se va actualizando en función del promedio de la actualización salarial de los trabajadores. Entonces eso hace que no se queden, digamos, desfasados esos pisos y tengan derecho a percibir, si se quiere, una indemnización bastante actualizada. Estos 3 criterios fueron los de la reforma 26773 que rigen actualmente y que han reordenado bastante el sistema. Vale hacer también una aclaración, si va a cortar, me vuelvo a conectar.